¿Ya puedo empezar? Bueno, cuando usted me diga, Juan. Ya puede comenzar, Jacqueline. Ok. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del sexto módulo del segundo curso anual de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Tucumán. Queremos nuevamente agradecer la presencia del profesor Silvio Tati, que generosamente nos ha aceptado esta disertación. Voy a pasar a presentarlo al profesor. El doctor Silvio Tati es doctor en medicina, profesor titular de ginecología de la Universidad de Buenos Aires, director del programa de prevención, diagnóstico, terapéutica y vacunación en patologías del tracto genital inferior y colposcopía del Hospital de Clínicas José de San Martín de la UBA, director de la carrera de médico especialista en patología del tracto genital inferior y colposcopía de la Universidad de Buenos Aires, y past president de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía, IFCPC. Bueno, buenos días, Silvio, lo dejo. Hola, buenos días, Jacqueline. Para que comparta pantalla. Bueno, ya empezamos, ¿no? Empezamos. Bueno, ante todo agradecer la invitación de la Sociedad de Ginecología de Tucumán y especialmente a Jacqueline, que es una muy querida amiga de muchos años en Tucumán. ¿Sí? Así que cumplidas las formalidades, vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar con la primera clase de hoy, que es inmunización con pacientes previamente tratadas, ¿sí? Ahí vamos. O sea, bien. ¿me están viendo todos en la pantalla? Sí, doctor. Listo, perfecto. Entonces, probables escenarios contra el VPH. Antes del contagio, la vacunación sistemática. Dentro del marco de la salud pública se obtiene la máxima eficacia y el mayor costo-beneficio. También esto implica la edad, ¿sí? Pero tenemos otro grupo etario muy importante, que son las mujeres sexualmente activas con o sin lesiones previas, en donde puede haber lo que se llama catch-up desde el punto de vista técnico o vacunación no sistemática. Y acá tenemos que ver, ¿esto disminuye la posibilidad de tener lesiones? ¿Disminuye el índice de recidivas? Y en hombres, las patologías relacionadas al VPH en los hombres ya infectados o con lesiones, ¿y esta vacuna es eficaz en los hombres? Entonces, ¿a qué edad se infectan las mujeres por VPH? Acá ustedes tienen algunas curvas, y estas son las curvas de 15 a 19 años, 20 a 24 años, 25 a 29, 30 a 44 y más de 45. Claramente ayer leí un paper en el screening entre 60 y 64 años, y también hay en los Estados Unidos mujeres infectadas con test de VPH positivas para VPH en un rango del 10%. O sea que este diapositivo que está publicado en el 2004 es absolutamente viejo. ¿Qué significa? Que tenemos que incluir un rango superior que es entre por lo menos 45 y 55 y 55 y 65. Pero fíjense cómo tardan más las mujeres de más de 45 en infectarse que obviamente las de 15 a 19 años. ¿Sí? Pero también tenemos que aprender de este gráfico que el porcentaje de mujeres infectadas, básicamente a los 5 años, está en un 50%. Y en los datos de Argentina, para Capital Federal, en mujeres de más de 30 años, el 12% persiste infectada. Esto es un dato no menor, porque habilita hacer el test de VPH, a pesar de que esta sea una clase de vacunas, ¿sí? En mujeres de más de 30 años para ver esas mujeres persistentemente infectadas. Y en el estudio realizado
por la doctora Arrossi en Jujuy, el 17% de las mujeres mayores de 30 años también persiste infectada. Esas mujeres son un grupo de riesgo para el desarrollo de SIN3. Acá tienen los porcentajes, y fíjense cómo ahí las de 15 es el 12%, pero esto implica las de, no son datos de la Argentina, sino son datos de Nubia Muñoz en Colombia. ¿A qué edad se infectan las mujeres y nuevos casos de verrugas genitales? Recuerden ustedes que hay dos tipos de BPH, los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Los de bajo riesgo son los 6 y 11. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo la edad máxima de verrugas genitales es entre los 20 y los 24 años. Ahora, ¿en más de 50 hay verrugas genitales? Por supuesto que sí. Y podemos tener verrugas genitales en menores de 10 años, donde tenemos que sospechar abuso sexual, pero a partir de los 10 a 14 años ya hay inicio de las relaciones sexuales. Por lo tanto, la edad óptima de vacunación es a partir de los 9 a los 11 años, cuando habitualmente las niñas no tuvieron contacto con el VPH. Recuerdan que en la Argentina la única vacuna, por lo tanto no hay conflicto de interés, que está vigente, es la vacuna cuadrivalente 6, 11, 16 y 18. Y a partir del año que viene, muy probablemente en la práctica privada, tengamos la vacuna nonavalente 6, 11, 16 y 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Esto no es un dato menor, porque a partir del año 23 muy probablemente la tengamos en el sector público. Bien. Ahora, prevalencia del VPH según la edad. Y esto es muy importante y es concurrente con que yo les dije entre 64 y 65 años. Los datos de ayer de los Estados Unidos confirman este dato, que era una publicación en preparación de Silvia de San José y Javier Bosch de hace 2 años. Fíjense ustedes. Prevalencia del VPH a lo largo de la vida de las mujeres. Si vemos mujeres muy jóvenes, la prevalencia va a ser alrededor del 24%. Si vemos una etapa de la vida de las mujeres en donde el HPV podría haberse curado espontáneamente, fíjense que si vemos la curva de 29 a 30 años y 30 a 35, vemos los datos de Arrossi de Capital Federal, 12%. Pero si vemos 64 a 65 años, fíjense que hay un segundo repique ahí, que es a partir de los 60 años, de 7,5 pasa a 10,2. Y el mecanismo esto de aumento de prevalencia de 7,5 a 10 por 2 solamente lo explican 2 hechos, uno biológico y otro sociológico. Uno son nuevas parejas, 2 son inmunoenvejecimiento. ¿Qué significa? Que el sistema inmune, que siempre tuvo a raya a lo largo de la vida la infección latente por VPH, empieza a hacerse más viejo. Y al empezar a hacerse más viejo, clarísimamente, el VPH avanza y entonces hace que los test, que siempre tienen un cutoff, por ejemplo, para la captura híbrida de 5.000 copias, empiezan a ser positivos. Entonces tenemos más mujeres de 65 años positivas para VPH. Es decir, que tenemos una población en riesgo. De hecho, yo los que les quiero decir que el 30% de los cánceres de cuello de útero en Argentina se dan en mujeres en edad menopáusica, es decir, mayores de 50 años. Entonces acá tenemos mujeres sexualmente activas, nunca expuestas a los tipos presentes en la vacuna, infectadas con más de uno, pero no todos los tipos presentes en la vacuna, infectadas con todos los tipos presentes en la vacuna. ¿Podríamos decir que las vacunas son eficaces? Sí, nosotros podemos decir que las vacunas son eficaces. Porque es muy, pero muy difícil, prácticamente el 1% o menos, que la mujer al recibir la vacunación podría estar infectada por 6, 11, 16 y 18. La eficacia versus los tipos de HPV vacunales, es decir, para 6, 11, 16 y 18. Prácticamente el 100%. Y el esquema de 3 dosis, luego de los 15 años, o el esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses antes de los 15 años,
tiene una eficacia del 100% prácticamente contra los tipos vacunales, 6, 11, 16 y 18. Pero en la prevención del cáncer de cuello de útero, esto es diferente. En la prevención del cáncer de cuello de útero, la eficacia de las vacunas para Argentina, según nuestros propios datos, en una serie histórica entre el año 40 y el año 2008, para los tipos involucrados en la génesis del cáncer de cuello es del 72%. Es decir, que una mujer vacunada no tiene que abandonar nunca el screening del VPH. Es decir, que tiene una máxima eficacia y un muy bien potencial preventivo, que va a ser casi del 90% cuando tengamos la vacuna nonavalente. Es decir, que si vamos preparándonos para el escenario de vacuna nonavalente, vamos a ver que, según los datos epidemiológicos propios para cáncer de cuello de útero en Argentina, esta va a tener una prevención del 91%. En cambio, para la vacuna cuadrivalente, la que estamos usando ahora, va a tener una prevención del 71%. Es decir, que tenemos un 10% de cánceres que podríamos decir ahora que no están vinculados al VPH. Hay otros factores. Y los factores más importantes son mutaciones propias de la zona de transformación y el microbioma vaginal. Algunos lactobacilos, como Crispatum, o algunos gérmenes, como la fusobacteria, podrían estar involucrados, y esto es bastante nuevo, en la génesis del cáncer cervical. En las mujeres sexualmente activas, lo que nosotros podemos ver es que pueden tener lesiones de verrugas, de bajo grado y de alto grado. Pero ¿podrían vacunarse las mujeres con lesiones? Es decir, yo tengo una mujer que ha tenido verrugas genitales, ha tenido un bajo grado o ha tenido un alto grado. La vacuna produce un alto título de anticuerpos, ¿sí?, que impide que el VPH entre a las células basales. ¿Qué significa esto? Que hay muchas mujeres que han tenido VPH, como vimos, el 80% de las mujeres a lo largo de su vida pueden infectarse por VPH, y eso es lo malo de la película. Lo bueno de la película es que el 80% se curan espontáneamente, y vamos a decir que entre un 12 y un 17% persisten. Ahora, la infección por VPH es antigénicamente consistente. Produce, como si vos te contagiaras en épocas de pandemia, COVID, ¿producís anticuerpos contra COVID? Definitivamente sí. Si vos contagiás HPV, ¿producís anticuerpos contra HPV? Claramente hay que saber algo de respuesta inmune. El anticuerpo que vos producís contra HPV no es contra todos los tipos de HPV. Acá no hay proteína spike. Acá hay anticuerpos contra 6, anticuerpos contra 11, contra 16 y contra 18, que son totalmente diferentes. ¿Qué pasa con la infección por HPV? La infección por HPV es absolutamente poco inmunogénica, y estamos hablando de la inmunidad natural, es decir, estamos hablando de la infección natural. Una mujer que se contagia HPV por las relaciones sexuales. Por lo tanto, hay algunas mujeres, que no es menor el dato, un 40%, que no desarrollan ningún tipo de anticuerpo contra HPV. Esto es muy importante de saber. ¿Por qué? Porque la vacuna para HPV tiene VLP, Virus-like Particles, no tiene HPV, tiene una porción de 6, 11, 16 y 18, y aparte tiene un ayudante, sulfato de magnesio, claramente. Perdón, sulfato de aluminio, no de magnesio, sulfato de aluminio. Es sulfato diamorfo de aluminio. Esto boosteriza enormemente, o aumenta enormemente, la presentación al sistema inmune del HPV, y el 100% de las mujeres vacunadas levanta anticuerpos en títulos geométricos contra 6, 11, 16 y 18. Por lo tanto, estos anticuerpos, ¿por dónde se eliminan? Se eliminan por el cuello del útero, a través de la membrana basal. Son anticuerpos neutralizantes
y se unen al VPH que está queriendo ingresar. Por lo tanto, como dice ahí la diapositiva, previene una nueva infección por VPH, ¿sí? Entonces tiene una eficacia para 6, 11, 16 y 18 del 100%, y una eficacia del 71% para prevención de cáncer cervical. El año pasado se presentó el primer trabajo sueco. Recuerden que Suecia tiene un seguimiento muy estricto de su población en concepto de salud, porque nacés como si fuera con el DNI y te siguen a lo largo de la vida, y se vio muy claramente, después de 20 años, quiénes desarrollaban cáncer de cuello y quiénes no desarrollaban cáncer de cuello. De hecho, las mujeres vacunadas no desarrollaban cáncer de cuello y las mujeres no vacunadas, por algún motivo, por decisión propia habitualmente, sí desarrollaban cáncer de cuello. Por lo tanto, estas vacunas que tenían endpoint de estudio clínico sin 3 solamente por una cuestión ética, no se puede dejar a una mujer desarrollar un cáncer porque afecta su vida, ¿sí? Ahora tienen endpoint clínico, después de 20 años, con el trabajo sueco, de ser una vacuna anticáncer de cuello de útero, clarísimamente. Pero no es la charla que me convocó Jacqueline. Jacqueline me dijo, tiene impacto las infecciones preexistentes. Y entonces tendría beneficios en mujeres tratadas por SIL de alto grado. Es un contrasentido esta clase, un oximorón. Esta vacuna que previene también cura o tiene algún beneficio sobre las mujeres que tratamos por SIN 2 y SIN 3. Bueno, la infección natural actúa mediante inmunidad celular y genera, como dijimos, títulos mucho menores que los otorgados por la vacuna. La infección natural, que genera bajo títulos de anticuerpos, genera muy poca protección para la reinfección o la reactivación. Es decir, que cambie de pareja y se reinfecte, o la infección por VPH quede latente y en algún momento de la mujer, porque toma corticoides, porque envejece o porque tiene un estrés, se puede reactivar. Pero en cambio, como dijimos previamente, la vacunación tiene un alto título de anticuerpos y protege contra la reinfección o la reactivación. En los estudios luego de haber finalizado los estudios Futuro, que fueron Futuro 1, 2 y 3, los trabajos del trípode en donde la FDA aprobó la vacuna para VPH, la vacuna cuadrivalente ofrece una protección contra la recurrencia en mujeres que durante el ensayo clínico fueron tratadas por enfermedad cervical o vaginal causadas por cualquier tipo de HPV. Lo que les quiero decir esto es que la cita es de Elmar Joura en el British Medical Journal del 2012. ¿Cuándo se aprobó la vacuna cuadrivalente? En el 2006. Es decir, que esto es un estudio después y recién se publican las primeras hallazgos en el 2012. ¿Sí? La vacuna cuadrivalente ofrece protección contra la recurrencia en mujeres que durante el ensayo clínico fueran tratadas por enfermedad cervical o vaginal. En los estudios de fase 3 se siguió a más de 17.000 mujeres por 4 años, y algunas requirieron tratamiento por lesiones cervicales, vulvares o vaginales durante el seguimiento. Lo que queremos ver es determinar si la vacuna disminuyó el riesgo de desarrollar una nueva lesión post-tratamiento. Entonces, lo que vemos acá es que el impacto de la vacuna en relación a las mujeres tratadas. Y ven acá ustedes, las mujeres vacunadas y las mujeres con vacunadas, no vacunadas porque le dieron placebo. Para mí no es muy bueno este cuadro porque tiene muchísimos números. Pero fíjense, reducción. La reducción es del 79%. Si ustedes lo quieren ver acá, si me siguen el pointer, van a ver que para cualquier grado de enfermedad, en las mujeres vacunadas hubo solamente 6 casos sobre 435, y en cambio, en las mujeres que recibieron placebo,
hubo 33 casos. El ratio fue 0,8 contra 3,9. Es decir, que la reducción en porcentaje fue del 79%. Ahora, ¿en qué patologías fue estudiado esto? Esto fue estudiado en el SIN1, ¿sí? Reducción del 74%. En las verrugas genitales, reducción del 89%. Claro, la etiología de las verrugas genitales es 611, una frecuencia casi del 91%. En la neoplasia intraepitelial vaginal o vulvar de bajo grado, que prácticamente no está denominada en este momento así, la reducción fue del 61%, pero fue igual en la neoplasia intraepitelial vaginal o vulvar tipo 2 o 3, la protegió contra el 61%. Recuerden que el VIN3 es prácticamente 60% HPV dependiente, el resto no es HPV dependiente. Un VIN en una señora de 80 años no es HPV dependiente. En cambio, un VIN3, que estamos viendo mucho en mujeres de 30 a 40 años, sí es HPV dependiente. Y es lógico que entonces la vacuna proteja menos en el VIN3 que en el SIN3 o en la verruga genital. Y si vamos al SIN2 o más, la protección es del 61%. Clarísimamente, los SIN3 vinculados a 16 y 18 son solamente el 50%. Por lo tanto, vos dirás, y bueno, pero ¿por qué protege al 61%? Porque hay mecanismos de protección cruzada. Es decir, que protege contra el BPH, protege contra el BPH, protege contra las verrugas genitales, el VIN, el VAIN y el SIN, sí las protege. Si lo queremos ver acá, acá tenemos la conclusión del trabajo y el impacto de la vacuna cuadrivalente en la incidencia subsecuente de enfermedad HPV relacionada, ¿sí? Y vean que es este gráfico llevado al anterior gráfico y la protección que otorga. Ahora, si nosotros vemos en las mujeres tratadas, ¿qué es lo que pasa? Mujeres tratadas, y volvemos a repetir el gráfico, vacunadas y placebo. ¿Qué les va a importar a ustedes? Verrugas genitales. Yo tengo en Tucumán una señora con condilomas acuminados, que la trato con ácido tricloracético, le electrofulguro las verrugas, le pongo podofilino, le doy imiquimod, como ustedes quieran tratar las verrugas. Tiene muchísimas verrugas la señora. Y la vacuno. En esto ya se hizo. Sobre 209 la recurrencia fue de 10. ¿Sí? Sobre placebo, o sea, le dimos agua, 413, la recurrencia fue de 39. La reducción fue del 60%. Esto no es un dato menor para verrugas. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las verrugas vulvares, o en general las verrugas, que también pueden ser perianales e intranales, lo que quiero decir es que cuando vemos verrugas en la vulva de una mujer, prácticamente el 50% las tienen intrarrectales también, ¿sí? La recurrencia de este tratamiento es de alrededor del 50%. ¿Qué evitó la vacunación post-tratamiento? Que vuelvan en un 60%. Pero estamos hablando de verrugas y sabemos que nadie se muere de verrugas, a no ser que sea un VIN de tipo condilomatoso, y entonces estemos tratando verrugas y se trata de un VIN. Pero un VIN son esas verrugas que son blancas, rojas y negras y que hay que biopsiar sistemáticamente. Ahora, ¿qué les va a interesar a ustedes? ¿Qué pasa con la neoplasia cervical? Y entonces acá tienen cervical neoplasia 2 o más. Protección del 60%. Vulvar, protección del 60%. Para cualquier grado sin 1 o 2 o 3. ¿Sí? 64% de reducción de la recidiva. Y acá podría yo terminar la clase, no va a terminar acá. Pero yo lo que les quiero decir es que es un estándar de cuidado
Ahora, ¿vacunar a las pacientes tratadas? Definitivamente sí. ¿Qué significa? Que si esta paciente ya fue vacunada y desarrolló un SIN3, de hecho, el tipo involucrado en el desarrollo no es 16, 18 y muy probablemente tampoco sea 45, porque hay protección cruzada contra 45 y por lo tanto tampoco es 6 y 11. Ahora, ¿nosotros habitualmente tipificamos el SIN3 que tratamos? No, definitivamente no lo tipificamos. Por lo tanto, es un uso el vacunar a la paciente. ¿Cómo la vacunaríamos? Siempre con 3 dosis, 0, 60 y 180 días. ¿Cómo lo hacemos prácticamente? Lo ideal, que es lo que no habitualmente ocurre, es dar la primera dosis un mes antes del tratamiento, para que en el momento del tratamiento ya se estén eliminando anticuerpos neutralizantes en la zona de transformación que estamos tratando en el cuello del útero. O se estén eliminando a nivel de la mucosa vulvar o de la piel vulvar los anticuerpos neutralizantes. Esto es muy claro. La segunda dosis sería al mes del tratamiento, por lo tanto a los 2 meses, y ahí veríamos cómo cicatrizó nuestro tratamiento de verrugas genitales o cicatrizó nuestro cuello, que habitualmente tarda entre 3 y 4 semanas en cicatrizar. Y luego citaríamos a la señora, ¿cuándo? A los 5 meses para hacerle el primer control. Y entonces le daríamos la indicación de la tercera dosis que se hace a los 6 meses. Un mes antes, al mes del tratamiento y a los 4 meses después de verla en un control. ¿Y qué hacemos en el control que le hacemos a la señora? Un test de BPH. Y esto se llama test de cura, que se hace habitualmente entre los 6 y los 9 meses posteriores al tratamiento. Y vemos con este test de BPH si la mujer logró aclarar su infección por BPH. Es decir, que ¿es un estándar de cuidado la vacunación post-tratamiento? Definitivamente sí, es un estándar de cuidado la vacunación post-tratamiento. ¿Cómo tenemos que hacer la vacunación post-tratamiento? Un mes antes, un mes después y a los 4 meses. ¿Y cuál es el otro estándar de cuidado? El test de VPH. Clarísimamente, entre los 6 y 9 meses posteriores al tratamiento, hacerlo. Impacto de la vacunación. El impacto de la vacuna cuadrivalente, luego para lesiones cervicales y vulvares, es esta que nosotros estamos viendo, que ya la mencionamos. Y concluyendo, las mujeres que recibieron la vacuna pretratamiento en el seguimiento tuvieron menor índice de recidivas, ¿sí? Es decir, las mujeres que recibieron la vacuna pretratamiento en el seguimiento tuvieron menor índice de recidivas. La tasa de recurrencias sin uno o más en mujeres tratadas por enfermedad cervical fue 4 por 100 mujeres años en mujeres vacunadas versus 8,4 en mujeres no vacunadas. La reducción fue del 48,3%. Ahora, a nosotros nos interesa SIN 2 y SIN 3 porque son verdaderas lesiones precarcinomatosas. La reducción de las recurrencias fue aún mayor para SIN 2 y para SIN 3. Para SIN 2 fue del 64,9% y para el SIN 3 fue del 73,5%. ¿A ustedes les interesa que sus pacientes que fueron tratadas por LIP o CONO, o LIP tipo 1, 2 o 3 o CONO, no tuvieran más SIN 3? Bueno, ¿cuál es el estándar de recurrencia de un SIN 3 luego de un tratamiento? Varía según el estatus de la mujer, es decir, varía según su acompañante sexual, si es HIV positiva, si tiene un lupus, si tiene una enfermedad oncohematológica, si es trasplantada, si toma dexametasona o cualquier medicación inmunosupresora. Pero y en la población, eso puede ser un 20% de recurrencia. Y en la población general, un 10 a 12% de recurrencia es lo esperable.
Por eso, después del tratamiento del SIN-2 o SIN-3, hay un seguimiento estricto una vez cada 6 meses por 2 años, en donde habitualmente se da la recurrencia. Ahora, si nosotros hicimos una vacunación en el esquema que yo les mencioné, o en un esquema que puede ser diferente, y es el que habitualmente se da, es el que nosotros hacemos el LIP, la mujer viene a buscar la anatomía patológica, y a partir de que confirmamos la anatomía patológica, que nos da que es un SIN-1, un SIN-2, un SIN-3, no cáncer, obviamente, porque si no tenemos que hacer otro tratamiento, ¿sí? Le podemos empezar con el esquema de vacunación 1, 60 y 180 días. Esa es la práctica habitual. Confirmar la anatomía patológica, y a partir de la confirmación de la anatomía patológica, empezar con el esquema de 3 dosis. Reducción para el SIN-2 64% y para el SIN-3 73%. Pregunta: ¿por qué es menor para el SIN-2 que para el SIN-3? Porque el SIN-2 es más pleomórfico, depende de muchos más tipos de BPH. En cambio, el SIN-3 se va acercando mucho más en la etiología a 16 y 18, por lo tanto, la recurrencia, o la eficacia, perdón, de la vacuna es mucho más grande en evitar la recurrencia para el NIC3. ¿Es efectivo entonces aplicar la vacuna cuadrivalente posterior a un LIP por SIN-2 y 3 con el objetivo de prevenir recidivas? Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es el trabajo de Kang, 2013, cómo va evolucionando la historia de Elmar Joura, que es austríaco, contra Kang, que es coreano del sur. Y este trabajo del Gynecology Oncology del 2013 habla mujeres por SIN por 16 y 18 sobre 737 casos entre 20 y 45 años, vacunadas por LIP. La recurrencia bajó al 2,5%, y esto es lo esperable en la población en donde su SIN sea 16 y 18. No vacunadas, recuerdan que yo le dije que la recurrencia a la población general en la Argentina es entre el 10 y el 12%, en las no vacunadas, en Corea, la recurrencia es del 8,5% en las pacientes que inicialmente tenían tipificadas 16 y 18, y por lo tanto para otras que son de otro origen, 45, 31, 33, 52 y 58, va a ser del 12% también. Entonces, vamos a la última parte de la presentación, y es la prevención de la recurrencia del SIL de alto grado anal en hombres que mantienen sexo con hombres. Las conclusiones de este trabajo es que la vacuna cuadrivalente reduce significativamente la recurrencia del AIN, anal intraepithelial neoplasia, en hombres que mantienen sexo con hombres, ¿sí? Y puede ser una efectiva forma de tratamiento del AIN al utilizarlo como ayudante postterapéutico. Es decir, que redondeando un poco, las vacunas son neutras de género, son eficaces en hombres y en mujeres. O sea que podríamos usarla también en el post-tratamiento de verrugas genitales en el hombre. Pero también acá demuestra que la podemos utilizar en hombres que mantienen sexo con hombres, y que va a ser efectiva en la reducción postterapéutica de la recurrencia de la IN. No es un tema menor, porque la IN tiene una recurrencia de un 20%, y el tratamiento de la IN habitualmente es quirúrgico, por lo menos en nuestro país es quirúrgico, y es la resección local, grande o circular, que habitualmente deja estenosis de la IN en la línea pectínea. Por lo tanto, si evitas la recurrencia, es sumamente importante. Estos son estudios más recientes, y este es el estudio Esperanza. El propósito de evaluar la disminución de la recurrencia del SIN-2 y microinvasión al vacunar post-tratamiento, 536 mujeres entre 18 y 45 años. La cohorte es del 2013 al 2017. Tuvieron al menos un seguimiento de 6 meses, 30 días primera dosis, 6 meses, seguimiento por 4 años, ¿sí?
Los controles fueron semestrales, que es lo que venimos planteando. La persistencia se considera una biopsia positiva a los 6 meses y la recidiva, por supuesto, una biopsia positiva a los 12 meses. No se tuvieron en cuenta los márgenes positivos del LIP. Y esto es algo que ya dejamos de tener en cuenta, es un trabajo del 2018. No tenemos en cuenta los márgenes del LIP, clarísimamente. Y entonces, vemos acá. Y vemos como en el grupo no vacunado, NB Group, tenemos 12, 24, 36 y 48 meses, ¿sí? Time month. Fíjense cómo hay un aumento a los 24 meses de la recidiva y cómo fue como sin 2, sin 3, y cómo en el largo plazo hay un aumento clarísimo de la recidiva en el largo plazo. Y esto es un seguimiento a 4 años. Lo que vemos en el grupo vacunado es que podemos tener recidiva. No tenemos que decirle a la paciente no haga absolutamente nada. Usted tiene que seguir vacunada. Pero ¿cuándo fueron los casos? Los casos solo fueron 3 casos, a diferencia del grupo vacunado. Y esto es un trabajo, el trabajo Esperanza de Gelardi. Entonces, lo que ustedes deben ver acá es que la reducción del riesgo en el grupo vacunado fue del 81%, y lo que me gusta de este trabajo es que los dos grupos de mujeres, el N fue igual, 172. Tuviste 2 casos en el grupo vacunado y 11 casos en el grupo no vacunado. Por lo tanto, esto que fue publicado hace 3 años, te dice que la reducción del riesgo a largo plazo, 4 años, es del 81%. Conclusiones: la recurrencia clínica es mayor en el grupo no vacunado, y la hipótesis: se puede suponer que cuando las células con VPH integrado a la lesión primaria se eliminan mediante la cirugía, los anticuerpos evocados por la administración de la vacuna después del tratamiento quirúrgico pueden prevenir la reactivación o reinfección del VPH o una nueva infección por VPH. ¿Qué es lo que pasa? Esto es la parte central de esta clase. Ustedes piensan que yo todavía les dije todo lo que pensaba. No. A ver, esto es un efecto mágico de la vacuna. En realidad, nadie lo sabe. ¿Por qué? La vacuna evita la recidiva. Y acá lo están tratando de explicar. Hace 3 años, los anticuerpos evocados por la administración de la vacuna después del tratamiento quirúrgico pueden prevenir la reactivación o reinfección o una nueva infección. ¿Qué significa? Que hay varios caminos, uno de los cuales es prevenir una nueva infección. Es decir, que el SIN3 que tratamos sea por 16, y estamos previendo que esta mujer pueda tener un nuevo acompañante, o ese nuevo acompañante puede tener una nueva infección por VPH y sea por 18, por lo tanto lo está previniendo la vacuna. Pero también la hipótesis frecuente es que uno está eliminando anticuerpos neutralizantes a través de la zona de transformación del cuello, y estos anticuerpos neutralizantes actúan como dinamizantes de la respuesta celular y de la respuesta de anticuerpos, obviamente, impidiendo que se genere una nueva lesión de VPH. El mecanismo: alta cantidad de anticuerpos otorgados por la vacunación previenen nuevas lesiones, reactivación de lesiones preexistentes e infecciones por nuevas infecciones por VPH. La vacuna coadivalente se aplica en esquemas de 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, independientemente de la edad. Los esquemas de 2 dosis solo mantienen un adecuado nivel de anticuerpos por al menos algunos años. Y por supuesto, las mujeres vacunadas deben continuar con el tamizaje recomendado. Es decir, que lo que quiero decir bien en claro es que nosotros en algún momento de nuestra existencia vamos a llegar a que una dosis de vacuna de HPV es suficiente para las niñas menores de 15 años. Es el trabajo que se está realizando ahora en Costa Rica. Ahora, para las mujeres tratadas, el esquema es totalmente diferente: 0, 2 y 6 meses. Las mujeres sexualmente activas
continúan susceptibles de infectarse por los tipos de HPV incluidos en la vacuna o de presentar una reactivación de la infección previa latente. La eficacia de la vacuna cuadrivalente ha sido comprobada en mujeres con antecedentes de tratamientos de SIL y es tan segura como en las mujeres jóvenes. No hay aumento de enfermedades autoinmunes, tromboembólicas ni neurológicas en la mujer vacunada y tratada. Esto es una viejísima historia. Muchas gracias por haberme escuchado. Quedamos abiertos para las preguntas. Bueno, Silvio, muchas gracias. Vamos a ir a la primera pregunta que hay en el chat, es ¿hasta qué edad podemos indicar la vacuna? La vacuna está aceptada en la Argentina hasta los 45 años. En Europa está aceptada sin límite de edad, es decir, la FDA lo acepta hasta los 45 años, la EMA, que es el organismo, digamos, europeo, no tiene límite de edad. Yo te diría que si vos tenés una mujer de 55 años en la Argentina, dado que la Argentina es bastante liberal en esto de aplicar vacunas, también podés dársela con mucha seguridad. Obviamente, Jacqueline, la respuesta inmunológica no va a ser la misma en una señora de 30 años que en una mujer de 55 o 60 años. Pero Perfecto, no habría ningún inconveniente en aplicar. perfecto. Otra pregunta, en pacientes que tengan la vacuna cuadrivalente, ¿se podría después poner la nonavalente? Es lo que sucedió en los Estados Unidos. O sea, primero apareció la vacuna cuadrivalente y después apareció la vacuna nonavalente. Lo que dice el Colegio Médico Americano es que a las vacunadas con vacuna cuadrivalente en esquema de 2 o 3 dosis, le podés poner en cualquier momento una dosis hasta ahora de vacuna nonavalente para completar la inmunización para los tipos que no están incluidos en la cuadrivalente, que sería 31, 33, 45, 52 y 58. Y así llegar a una protección de cáncer de cuello de casi el 90%. Bien, Eso es lo que va a suceder en la Argentina, muy probablemente. bien. Dicen pacientes que tengan las vacunas cuadrivalentes, se podría, no, perdón, esa es la misma. Una paciente que tiene la segunda dosis al primer mes y la tercera al sexto mes, ¿tiene protección o hay que volver a repetir? O sea, entiendo que no se puso la primera, se puso segunda y tercera dosis. No, esa señora tiene un esquema de 2 dosis y dentro del año tiene que completar la tercera dosis. No hay ningún inconveniente en que todo sea tan matemático como 0, 60 y 180 días. Si vos dentro del año completás la tercera dosis, está todo bien. Bien. Una paciente ya vacunada con 3 dosis. Se diagnostica a los 32 años un SIN-2, se trata con Dietz, vuelve a los 42 años, ¿se vuelve a vacunar? No, esa señora ya está vacunada. O sea, la boosterización de la vacuna no está aprobada en ninguna parte del mundo y no hay revacunación. No hay revacunación a los 10 años como la vacuna antitetánica, no hay tercera dosis o cuarta dosis como la vacuna del COVID, no. La paciente vacunada está vacunada. Probablemente hay que investigar si no es otro tipo de VPH o la señora no tiene una inmunosupresión. Y lo que está bastante de moda en este momento es medir ácido fólico. Es decir, qué nivel de ácido fólico tiene, y las indicaciones son ver si no hay un nuevo tipo de HPV que deje de fumar como factor de riesgo y ver qué nivel de ácido fólico tiene. Ok. Ahora una cuestión mía, digamos. ¿Por qué, por ejemplo, en el Reino Unido o en otros países se hace catch-up? ¿Por qué se revacuna? No se revacuna, se completan los esquemas vacunales. Es decir, las pacientes que no han completado los esquemas vacunales, Sí. se completa el esquema vacunal. Y el catch-up es tomar a la mujer de la comunidad y la que no está vacunada, vacunarla. ¿De acuerdo? Yo Es decir, había interpretado que era revacunar a los 7 años. no hay ningún esquema ni en Reino Unido ni en ningún lado que es revacunar a los 7 años, no está indicado. Te podés confundir con esto de la nonavalente como que estás revacunando y en realidad Sí. no estás revacunando, estás ampliando la cobertura de los tipos virales involucrados. Obvio.
Dice si tiene tercera dosis, pero la segunda a los 30 días y la tercera a los 6 meses, ¿está protegida? Si tiene tercera dosis está absolutamente protegida. Bien. ¿El tiempo pasado del tratamiento del HSIL tiene un límite para indicar la vacuna? No, no tiene límite para indicar no tenés límite. Si pasó un año, suponete, y vos trataste a una paciente por sin interés el año pasado y la viste este año por un control, le podés indicar la vacunación. Simplemente que antes de indicarle la vacunación, tenés que hacer el Papa Nicolau, la colposcopía y ver que no tenga lesión. Si esto es primario, es decir, primero ver que no tenga lesión y después indicar la vacunación. ¿Sí? Vi ahí que aparecía otra pregunta, si una mujer se había aplicado la primera dosis y después se queda embarazada. La vacuna está formalmente contraindicada en las pacientes embarazadas. Si hay una contraindicación que tiene esta vacuna, es la paciente embarazada. O sea que no hay que vacunar pacientes embarazadas, hay que esperar que tenga el parto y al mes que tiene el parto ya podés empezar a continuar y completar el esquema de vacunación que comenzaste previamente. Ahora, podría ser que tuviera la desgracia de que no se dio cuenta que estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada, no tenía idea que estaba embarazada, etcétera, etcétera, y le diste la segunda dosis. En los estudios Futuro 1 y 2, sobre 17.000 pacientes en cada una, hay prácticamente en cada estudio 400 que se quedaron embarazadas y que recibieron el esquema de 3 dosis. La vacuna no fue teratogénica en este grupo de pacientes que recibieron 3 dosis y se quedaron embarazadas. Pero la indicación formal es no darle esta vacuna a pacientes embarazadas porque no hay estudios de teratogenicidad en pacientes embarazadas. Perfecto. Preguntan si los niños de 11 años que les colocaron 2 dosis, es necesario colocar una tercera dosis. No, a los niños de 11 años tienen un sistema inmune muy robusto y con 2 dosis es suficiente. En los estudios de Costa Rica se está viendo que quizás con una dosis sea suficiente. Bien. Ahora, otra pregunta que se suele hacer es, si la mujer se puso primera y segunda dosis y no pudo colocarse la tercera, ¿debe reiniciar la vacunación? No, nunca se reinicia la vacunación, se completa la vacunación. Claro, pongamos que ya pasó un año. Sí, pero Y que siempre hizo primera y segunda. se completa la vacunación. Los títulos de anticuerpos se mantienen durante años y, bueno, lo sabemos recién ahora. ¿Por qué? Porque la vacuna se aprobó en el 2006 y los estudios de la vacuna empezaron en el 2002. Por lo tanto, recién ahora tenemos 20 años de estudio de las pacientes que iniciaron a vacunarse hace 20 años. Esas pacientes mantienen no los títulos de anticuerpos que tuvieron cuando recién tuvieron la vacuna, pero sí tienen las células de memoria reclutadas, que no hablamos en esta exposición, pero las células de memoria son esas que recluta la vacuna en la tercera dosis habitualmente, ¿sí? Cuando vos te encontrás de nuevo con este antígeno para el cual está producida la vacuna, se generan rápidamente anticuerpos de nuevo, que evita la infección. Por lo tanto, la revacunación no existe con la vacuna de HPV, con una evidencia de 20 años. Claro, está bien. O sea, si se puso primera y segunda dosis, independientemente del tiempo que haga que se la colocó, directamente que se le ponga la aplica tercera. una tercera. Perfecto. Ok. Después acá hay una pregunta. Dice, ¿cuándo sugiere repetir el test de BPH post-LIP? Cuando sugiere repetir el test de BPH, ¿se refiere a Biogen que disponemos en sistema público o test de tipificación COVAS? Creo que hay un error. El que quieras. Podés hacer el test de cura, no especifica qué tipo de marca, vamos a ser muy claro, es el test de BPH que uses. Perfecto. ¿Cuándo estará la nonavalente en Argentina y cuál sería el costo? No tengo ni idea cuál es el costo en la Argentina, porque creo que la Coca-Cola varía todos los meses, así que menos voy a saber cuál va a ser el costo de la nonavalente el año que viene. Entonces el año que viene, no, en el 23 dijiste. No, el año que viene para la práctica privada y el 23 para la práctica pública.
Ah, genial. Hemos sido Bueno, beneficiados por el COVID porque la vacunación en el mundo desarrollado, por decirlo de alguna forma, bajó, y entonces están empezando a sobrar nonavalentes. Y como están empezando a sobrar nonavalentes, hay que distribuirlas porque si no vencen, entonces van a introducirlas en la Argentina, en la práctica privada en el 22 y en la práctica pública en el año 23. O ah, sea, se van a mira, presentar a la licitación para el año 23. muy bien. Y la van a ganar, Sí, porque no hay otra vacuna. Es decir, obvio. no, la vacuna bivalente se dejó de producir. No es por una cuestión de que la van a ganar, simplemente no hay otra vacuna y nosotros compramos, ojo, esto es una ventaja, compramos por el fondo rotatorio de OPS, o sea que es un precio público internacional. No es que la Argentina se presenta y dice, bueno, para la Argentina el precio es $25 por dosis. No, es OPS que la Argentina le dice, necesito 1.500.000 dosis para este año, porque la cohorte de niños de 12 años es 350.000, de niñas es 350.000, necesito 2 dosis, y por lo tanto necesito, si sumás, 700.000, necesito 1.500.000 por las que se me rompen, las que se me pierden, y entonces todos los países de Latinoamérica mandan a OPS el requerimiento y OPS negocia con el laboratorio productor el precio, que habitualmente es de $10 por dosis. Genial. Y la última, ¿han medido el impacto de vacunación en el servicio con respecto a la disminución del número de SIN-3 o SIN-2 o No, de nosotros no las tenemos fugas por el momento un dato argentino de de impacto? reducción en la Argentina de SIN-2 y SIN-3 para poderlo aplicar. Nosotros tenemos etiología, ¿sí?, de SIN-2, SIN-3 y cáncer, básicamente cáncer, en la Argentina, y lo que les puedo decir muy sinceramente es que nosotros no estamos afuera del mundo en la etiología del SIN-2, SIN-3 y cáncer, sino que seguimos los mismos patrones que sigue un colombiano, un madrileño y un ruso, por decirlo de alguna forma. Ah, perfecto. Y o sea que Bueno, lo esperable es que en la Argentina suceda exactamente lo que sucede en el mundo. perfecto. Bueno, ahora lo que hacemos es un pequeño break, ¿sí? Nos desconectamos, si fueran tan amables, hasta las 11:05, ¿sí? Para poder Y, reiniciar la y segunda después conferencia. reiniciamos porque yo tengo que desconectarme y volverme a conectar y cargar la otra presentación. La otra presentación va a ser una presentación muy interesante que me dio Jacqueline, que es que yo haga un poco de futurología, cómo está la vacunación del VPH en los tiempos de COVID, o sea que yo salía a recorrer todos los centros de vacunación y preguntar a ver qué era lo que estaba pasando. Ok, Claramente enmascarado, enfrascado en un traje anti-COVID, y ahí van a ver la data que recolecté. buenísimo. Menos el Entonces, COVID por ahora. No, pues un sí, pues cuento. En realidad vamos a ver la experiencia internacional en la vacunación con el COVID. ¿Sí? ok. Entonces, ¿Listo? 11:05 11 y nos estamos. 5 a más tardar nos estamos reconectando, por favor. Muchas Genial, gracias a todos muchísimas por estar con gracias. nosotros. Gracias.
Bueno, mientras estamos esperando al profesor, les quería decir que, bueno, como vemos que las preguntas por ahí demoran en ser respondidas, vamos a dar un lapso de tiempo hasta el 15 de septiembre para que las puedan contestar, ¿de acuerdo? Hey, Jackie. Luisito, Todo saliendo muy bien, ¿eh? bueno, podrías estar un rato conectado también. Y no, sí estoy permanentemente. Y el profesor Tati brillante como siempre. Sí, hoy está relajado porque es sábado, está tranquilo. Muy tranquilo está. Está muy bien. Lo cual no es habitual que lo veamos tan tranquilo. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, sí. Bueno. Ahora a las 12 él corta, ¿viste? Pero bueno, creo que... Hoy no lo podemos llevar a la Terencia, lamentablemente. Ay, qué lástima. Las preguntas van a estar disponibles hasta el 15 de septiembre. Muy bien. 15 de septiembre. Y son 5 preguntas por cada o sea, 5 preguntas por cada disertante, 5 de Fleider y 5 del doctor Tati. O sea, en total van a ser 10 preguntas con 4 opciones de respuestas múltiple choice. Septiembre. Bueno. Bueno, eventualmente nos estaremos conectando ya en el próximo módulo, en septiembre. Ya vamos a poner con tiempo el flyer. Es el módulo de endocrinología ginecológica. Oh. En octubre tenemos el módulo de mama y en noviembre tendríamos el módulo de eventualmente de anticoncepción. Jackie, ¿quién viene para endocrino? La doctora Adriana es la que tiene la conexión. No recuerdo el nombre porque fue cambiando. Primero iba a ser una persona, después otra. Entonces, probablemente ahí haya un cambio de nombres nada más, pero vamos a esperar que confirme Adriana. Bien. Bueno, Silvio está tomándose un cafecito. Lo esperamos. Está bien. Podrías poner tu equipo de música y cantarnos un bolero. La verdad. Bueno, esperamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí está la Lucy. Muy ¿Cómo bien, están, chicos? algún anuncio parroquial. ¿Vos recordás quién es la...? Sí, escucha, no me acuerdo quiénes son los que van a estar el día viernes 3 y el sábado 4, que es endocrinología ginecológica, que es la doctora Díaz Montiveros. Ese mismo mes, a fines del día 24 y 25, tenemos emergencia en obstetricia. Bien.
que también ya está confirmado para esos días. Y después ya pasamos al mes de octubre. Que Se sería va a lo dar- de mama. Exacto. Sí, y en el mes de noviembre la anticoncepción. Estamos confirmando para que todos vayan viendo las fechas. Sí. No nos olvidemos que en el mes de septiembre también tenemos FASBO 27, 28 y 29, que es el Congreso Argentino. Están todos Y en hasta acá todas las cosas son modalidad virtual porque aparentemente todavía yo no entiendo mucho por qué razón no nos permiten reuniones presenciales, porque por lo que veo ya están permitidas algunas reuniones sociales, fiestas, y nosotros no llegamos a ser, seremos 70, entonces por ahí eventualmente, bueno, ya noviembre ya está modalidad virtual, podría ser noviembre una modalidad virtual los primeros días con la profesora Labovsky y después podríamos vernos por ahí fines de noviembre como para hacer una jornada de algo. Estaría bueno si podríamos hacer algo presencial, ¿no? Exacto, podríamos organizar algo y Organizar de algo que paso sea tranqui y que de paso nos veamos y nos veamos nos y veamos. podamos brindar por estos 2 años que pasaron. Exacto. Que no vuelvan. Ahí está preguntando Alejandro, ¿por qué en el examen no muestra la respuesta correcta cuando está mal respondida por nosotros? Bueno, ya le voy a preguntar a la ingeniera, a Marina, y vamos a poner en el foro del Moodle de la escuela de Sogotuk, vamos a contestar eso, Alejandro. Yo creo Ahora, que no se muestra porque cuando las mismas preguntas son las que se hacen para recuperar el examen. Y bueno, si tuvieron más de 60 puntos ya están aprobados y hay algunos que tienen menos de 60 tienen que recuperar. Entonces, por ese motivo no se muestra la respuesta correcta. Quizás claro, cuando terminemos este curso, sí se podría mostrar toda la respuesta correcta cuando todos hayan rendido y ya haya terminado. está bien. Claro, porque si no sería como, Si no, tendríamos que ir cambiando los exámenes cada vez que tengan que recuperar. claro. Bueno, igualmente podría haber Jacqueline, ya estoy acá, ¿eh? Bueno, Silvio, nos Perdón, pero desconectamos y cliqueaba para entrar con el joint meeting de ayer, no el de hoy. bueno, suele ocurrir, tranquilo. Nos desconectamos nosotros y empieza Silvio. Bueno, Tranquilo, Silvio, todo muy bien, ¿eh? Muy bien. bueno, muy bien, Te gracias. felicito realmente. Muy lindo. ¿Empiezo, Jacqueline? Sí, por favor, Ok, compartir pantalla. ya estamos. ¿Me están viendo? Sí, sí se ve. Perfecto. Ahí está. Perfecto, muy bien. Bueno, estado de la vacunación contra el VPH en la Argentina, ¿sí? El HPV es el agente etiológico de un altísimo porcentaje de cánceres de cuello uterino, ¿sí? Y es el responsable de una fracción de otros cánceres anogenitales y también, ahora vamos a aclarar, de cabeza y cuello, ¿sí? Es decir, que el cáncer que se viene por VPH es cabeza y cuello. En la Argentina, para el 2018, tenemos 4.484 nuevos casos de cáncer de cuello. Y es la tercera causa de cáncer en las mujeres. Primero es el de mama, después es el de colon, ¿sí? Y después tenemos el de pulmón, y perdón, el cuarto es el de cuello de útero.
y es el segundo cáncer más común en mujeres entre 15 y 44 años. Tenemos 2.231 muertes por año, y es la quinta causa de muertes por cáncer en mujeres. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres muy jóvenes, de 15 a 44 años. Fíjense ustedes cómo viene la incidencia por un lado, que decae después de los 75 años. Fíjense cómo la incidencia es muy alta a los 60 años, es máxima prácticamente a los 45 años, y esto es la mortalidad. Fíjense ustedes, la mortalidad por cáncer de cuello arranca prácticamente en mujeres muy jóvenes, 25 a 29 años, y trágicamente les quiero decir que estamos viendo cada vez más cáncer de cuello de útero con edad promedio 31 años, es decir que se está corriendo la curva de aparición del cáncer de cuello que lo veíamos habitualmente a los 45 años, a los 31 años. Acá ustedes tienen el programa clínico que lo mencioné en la anterior presentación sobre la vacuna cuadrivalente, en donde ven los protocolos, ¿sí? Diferentes números de protocolos, y después ven la investigación en hombres a lo último. Y ven las aprobaciones prácticamente en mediados del año 2006, como les acababa de mencionar. Y aquí tienen el seguimiento a 12 años. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Esto lo puse recién, para que ustedes vean que la eficacia para el SIN2, SIN3 o más, SIN3, adenocarcinoma in situ y cáncer cervical vinculados a los tipos vacunales, definitivamente es la misma y se mantiene, ¿sí? A los 12 años, por lo menos. Este es un estudio publicado en el 2017. Ahora sabemos que se mantiene hasta el 2022, o sea que ya no serían 12 años, sino que serían 16 años. Por supuesto, en el seguimiento de 12 años, la vacuna cuadrivalente es efectiva contra los HPV 16 y 18, y los resultados sugieren que no es necesaria una dosis adicional de la vacuna de HPV para lograr a largo plazo efectividad después del régimen de 3 dosis en mujeres jóvenes. La prevalencia luego de un programa nacional de vacunación. La prevalencia cruda, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes acá, lo que yo les quiero decir es esto. Fíjense en la época prevacuna, en los no vacunados, en los vacunados parcialmente y en los vacunados completamente, ¿sí? Disminuyeron en todas las mujeres, claramente. Por lo tanto, se sugiere que hay una inmunidad y también hay inmunidad de rebaño. ¿Qué significa inmunidad de rebaño? Que cuando empezás a vacunar, algo que todavía no hemos visto con el COVID, pero cuando vos empezás a vacunar y llegás a una tasa del 70% de mujeres vacunadas, y empezás a vacunar hombres secundariamente, pero la prioridad es vacunar mujeres, el VPH no tiene dónde estar, porque la zona de transformación elimina anticuerpos, el VPH, la vagina es su hábitat y el cuello del útero es su hábitat natural, y no tiene dónde estar, entonces no tiene dónde vivir y deja de ser una enfermedad. Y es ahí hacia donde debemos apuntar en la Argentina, tener una tasa de vacunación del 70% y también empezar, como empezó en el 2017, a vacunar niños de 11 años. Mujeres de 11 años empezamos en el 2011 y el año pasado se cumplieron 10 años de vacunar mujeres. Estas mujeres vacunadas que empezaron en la primera etapa del Plan Nacional ya tienen ahora 21 años. Fíjense ustedes cómo cae la prevalencia de los tipos vacunales en mujeres de 14 a 19 años luego de la introducción de la vacuna en los Estados Unidos. 63% para los 4 tipos vacunales, 6, 11, 16 y 18, y menos 61% en 16 y 18 para el 14 y el 19. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es mantener la tasa de vacunación, porque la caída es muy grande, y estos son datos
del 2018. Si vos podés hacer que la población no circulen 16 y 18, claramente esto es un logro para el cáncer de cuello de útero. Pero en HPV hay dos tipos de infecciones. La infección aguda, que es verrugas genitales con un tiempo de incubación de 60 días después del contacto, y la infección latente, persistente, que es el SIN3, que lo vemos como edad promedio 29 años y en descenso. Después del inicio de las relaciones sexuales, el 16 y el 18, a la vez que te lo contagiaste, se toma 10 años para desarrollar un SIN3. Entonces, esto es en Australia, un continente que está llegando a la eliminación del cáncer de cuello de útero. La eliminación del cáncer de cuello de útero es un objetivo de la Organización Mundial de la Salud para el 2030, empezar a disminuir claramente la tasa y llegar al 2050 con una incidencia de 4 por 100.000 casos de cáncer de cuello de útero en el mundo. Un objetivo honesto, pero un objetivo en donde tenemos que trabajar muchísimo. Ahora, Australia es el primer país del mundo que va a eliminar el cáncer de cuello de útero, y si ustedes quieren ver para el 2011 qué pasó en Australia, fíjense ustedes, las mujeres mayores de 30 años que no recibieron la vacuna, y acá es cuando se introdujo la vacuna, en el 2007, nosotros la introdujimos en el 2011, es decir, no estuvimos tan mal, 4 años más tarde. Las verrugas genitales, menos 21%. Pero fíjense en la población más joven, la población que sí recibió la vacuna, que no tuvo problemas para recibir la vacuna, menores de 21 años. 9.000 mujeres. La reducción de vacuna fue del 92%. Y esto fue enorme, clarísimamente. Por lo tanto, acá sí nos tenemos que fijar. Sí se pueden reducir primero las verrugas genitales y sí se puede reducir el cáncer cervical si mantenemos los niveles de vacunación. Ahora, ¿cuándo nos vamos a empezar a dar cuenta? Bueno, tenemos que mirar a Dinamarca, riesgo de lesiones cervicales, 2006-2012, la población más adulta, la población más joven, y esto es lesiones cervicales luego de implementar la vacunación. Fíjense cómo la vacuna se repite sistemáticamente. Miremos solamente el SIN3. No recibieron tanto la vacuna, sí recibieron la vacuna, es decir, que hay los resultados citológicos son mucho más normales. La vacuna tiene un impacto, sí tiene un impacto si mantenemos la tasa de vacunación, y pongo Dinamarca porque es un sistema público, absolutamente. Con al menos algo que hay que ser astuto, con al menos una dosis. El riesgo de atipia se redujo hasta un 60% y el riesgo de SIN2, SIN3, 80%. Por lo menos tenemos que llegar con una dosis. Si nosotros vemos acá el estudio de Palmer, resultados histológicos por año de nacimiento y estado de inmunización, reducción del SIN3 89, del SIN2 82 y del SIN1 79%. Fíjense ustedes cómo es la eficacia para el SIN3 según la edad. 12 a 13 años 86 y 17 años 51, para el año 2019. Por lo tanto, llegar a antes es muy, muy, muy importante. Llegar antes que ¿quién? Llegar antes que llegue el 16 y el 18 definitivamente. Este trabajo es el que vimos en la presentación anterior, sobre 737 mujeres vacunadas por LIP, post-LIP, 2,5 de recurrencias, no vacunadas 8,5. Y lo que vimos en hombres, disminuye el AIN. Y entonces, seguimiento a nivel global. Estudios de vigilancia activa y pasiva fueron utilizados para monitorizar la seguridad de la vacuna cuadrivalente durante muchos años, incluidos 10 años post-licencia. Los estudios de vigilancia activa de Dinamarca, Suecia y Estados Unidos incluyeron 1,6 millones de dosis. No se halló asociación con alteraciones neurológicas, venosas, tromboembólicas, desmineralizantes ni autoinmunes. Esto no va más. La seguridad de la vacuna es muy segura y la Organización Mundial de la Salud lo que hace es decir, sigan vacunando. ¿Sí? No se han identificado otras reacciones adversas
en la Comisión de Seguridad de las Vacunas y la considera extremadamente segura y continúa recomendando su uso. Ahora, ¿tiene un impacto real la vacuna? Fíjense ustedes que tiene un impacto real. Estamos hablando del mundo, estamos hablando de cobertura de la primera dosis. Fíjense cómo en Colombia, que sería lo que más asemeja a la Argentina, decayó la primera dosis porque hubo un efecto adverso muy importante. De repente, en una comunidad indígena se desmayaron 100 niñas después de una vacunación. Nadie sabe qué pasó, pero es muy claro que la cobertura vacunal bajó. Esto es lo que sucedió también en la Argentina en la pandemia. La cobertura vacunal bajó. En Dinamarca salió con una cobertura del 80% y bajó en el 2015. La gente se acostumbra a no vacunarse. Y en Japón, 2013, 80%. Después, las mujeres tuvieron el síntoma deltoide, les dolía el brazo, la cobertura bajó. Es decir, que hay muchos hechos, no los hechos pandémicos como los que estamos viviendo en este momento, que pueden hacer que caiga la cobertura vacunal. Un efecto adverso en una comunidad indígena en Colombia, un acostumbramiento a que, bueno, la vacuna ya nos está dando bien para que ya llegamos a la inmunidad de rebaño en Dinamarca, otra forma de ver el mundo. Y en Japón el síndrome deltoide, muchas japonesas sé que se empezaron a quejar de que después de la vacuna les dolía el deltoides y nadie lo podía explicar por qué, y caen. El público general tiene baja tolerancia a los efectos adversos, ya que esta vacuna se administra a personas sanas. Y en realidad el mundo está pensando en vacunarse contra el COVID, y en la Argentina también. La expectativa de seguridad es mucho mayor con las vacunas que con otros medicamentos. No olvidemos la tromboembolia de AstraZeneca, ¿sí? Que es una inmunotromboembolia y no un tromboembolismo producido por una trombofilia. Las autoridades regulatorias nacionales aseguran rigurosamente la calidad y seguridad de estas vacunas y, por supuesto, la calidad en cuanto a los efectos adversos secundarios. ¿Cómo se está vacunando en el mundo contra VPH? Entonces, fíjense que 118 millones de mujeres han sido alcanzadas por los programas nacionales de vacunación. Si nosotros queremos ver, ¿la vacuna ha sido eficaz? Sí, la vacuna es eficaz. 62 millones en programas primarios de vacunación, como sería nuestro programa nacional de vacunaciones, que tiene la fuerza de ser obligatorio, pero nadie va a la cárcel por no vacunar a sus hijas, no, nadie lo está proponiendo tampoco, ojo. Simplemente que la Corte Suprema de Justicia, mediante una acordada, dijo que el programa nacional es obligatorio, que insta a los padres a vacunar a sus hijos e hijas. 12,5 millones de programas organizados de catch-up, o sea, fuimos y los agarramos y los vacunamos, como puede ser la vacunación post-tratamiento, y 43 millones en programas oportunistas. La edad, ¿sí? Fíjense, para el 2014, surge a partir de los 10 años y llega prácticamente a los 34 años. Pero esto es cómo se vacuna. Y entonces tenemos acá las regiones menos desarrolladas y las regiones más desarrolladas. Las regiones que tienen más dinero con programas nacionales de vacunación tuvieron mayor cobertura vacunal. Las regiones menos desarrolladas tuvieron menor cobertura vacunal. Y esto es una gran alteración en la prevención del cáncer de cuello de útero. Algo que está sucediendo también en la Argentina, porque hay que llegar a los barrios más necesitados con brigadas vacunales para vacunar contra VPH, sobre todo en etapas de COVID. Los programas actuales de vacunación contra el VPH apuntan solo al 12% de los adolescentes en el mundo, y las poblaciones con mayor incidencia de enfermedad y mortalidad, los Países Bajos y Medios Bajos, de los 500.000 nuevos casos de cáncer, prácticamente el 80% se generan en países de ingresos medios y medios bajos, donde estamos nosotros, la Argentina. ¿Y cómo estamos vacunando en la Argentina?
Los tipos de BPH en las lesiones vinculadas en la Argentina, como le dijimos antes, cáncer de cuello de útero, 16 y 18, 77,9%. Para nuestros propios resultados, 72%. Para el cáncer de vulva, 16 y 18, 28 y otros tipos. Fíjense ustedes que para el cáncer de vulva, 40% está vinculado a BPH. Para el cáncer de vagina, 78%, para el cáncer de pene, 70%, y para el cáncer que se viene, que es el cáncer para el cáncer de ano, que no está en esta diapositiva, prácticamente el 90%, y para el cáncer de la cavidad oral, en este momento, 70-80%. De hecho, los cirujanos de cabeza y cuello, lo que hacen ahora cuando sacan el cáncer es hacer una inmunomarcación por P16 para ver si está vinculado a BPH o no, porque es el factor pronóstico. Si está vinculado a BPH, tiene muchísimo mejor factor pronóstico que si no estuviera vinculado a BPH, porque sufrió un proceso largo de transformación celular y no una mutación. La historia de la Argentina es el 2011 incorporación, 2014 transición a la vacuna cuadrivalente, 2015 modificación a las 2 dosis, y el 2017 incorporación a los niños de 11 años nacidos a partir del 2006. Como les dije al principio de la clase, las niñas nacidas a partir del año 2000, obviamente ahora ya van a cumplir este año 22 años. La administración en menores de 15 años tenemos que llegar con 2 dosis. En los mayores de 0 y 6 meses. Y en los mayores de 15 años con 3 dosis. Y la vacuna contra BPH en la Argentina año 2011-2019. Ustedes ven ahí las coberturas vaginales. Las coberturas vacunales, perdón. 88, 72 y 53 años, 53%. 2011-2012. Esto es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa con las coberturas? La primera dosis es muy alta, 88% es muy alto. La segunda dosis decae, 72%, y la tercera dosis, 53%. En el 2015 ya habíamos pasado a las dosis, en donde podíamos administrar 2 dosis. Y entonces, fíjense, 83%, 50%. Caen mucho las dosis. Y los varones, en el 2017, las madres mandan a vacunar a sus varones. No, cuidan más a sus niñas, lo cual no me parece nada mal. Pero fíjense que la cobertura de varones es 57 contra 21. Pero después de un largo proceso de mentalización y educación, básicamente, lo que hacemos acá es, para el 2019 prepandémico, 76 y 48% para los varones, y 86 y 58% para las mujeres. Es decir, que prepandémico, últimas cifras del DISEI, ¿sí? 86 y 58% para las mujeres y 76 y 48% para los varones. Sin duda, la pandemia bajó estrepitosamente la cobertura vacunal para HPV en las épocas del COVID. Ahora, tuvimos muchos efectos secundarios entre el 2011 y el 2019. El total de las dosis es 6.383.000. Los ESIAVI efectos secundarios, 534. Un error en la aplicación de la vacuna, 276. Se la dieron antes de los 6 meses, después de los 6 meses, etcétera, etcétera. Relacionados con la vacunación, 11 casos solamente. La Argentina, por suerte, se viene salvando de no tener efectos graves. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el efecto grave disminuye la tasa de vacunación porque las madres se asustan y no mandan a sus niños y niñas a vacunar. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Una dosis. La evidencia de análisis PODOC sugiere que una dosis de BPH puede proporcionar una protección duradera. Con la vacuna bivalente, que no se hace más en Costa Rica, la protección duró a 7 años. La vacuna cuadrivalente en la India, sobre 17.000 casos, con el seguimiento a 7 años, sigue existiendo protección. Estos análisis ahora no se consideran pruebas sólidas porque los sujetos recibieron una dosis única y no fueron asignados al azar, sino que por alguna razón
no recibieron la segunda o la tercera dosis. Es decir, que estos estudios de una dosis son aquellos señores y señoras que recibieron solo una dosis porque no concurrieron más, pero después los citaron y los evaluaron. Por supuesto que ahora lo que se está tratando de ver, pero bajo un ensayo clínico, es estudios randomizados en ejecución en Costa Rica, Tanzania y Gambia. El que conozco es de Costa Rica y va muy bien con una dosis. Ahora, ¿una dosis será suficientemente duradera? A los 11 años de seguimiento no hubo diferencias cuando la infección prevalente fue 16 y 18. Se sugiere que los anticuerpos inferiores no necesariamente significan una predicción inferior. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? Hay una sobrecarga del sistema sanitario, un retraso en la interrupción de las actividades de inmunización, un aumento del número de personas susceptibles, un resurgimiento de aumento del número de enfermedades prevenibles por los casos de COVID. Y eso es lo que estamos padeciendo en un contexto de pandemia. ¿Qué hay? Que garantizar los servicios de vacunación puedan dar una respuesta a la demanda de la población siguiendo las recomendaciones de vacunación y promover la demanda de la población a través de la difusión de medios masivos de comunicación. ¿Cómo nos movemos? Promover la difusión de estrategias de sostenimiento de la vacunación en el contexto de pandemia y, por supuesto, como estamos haciendo hoy, en el contexto de sociedades científicas, en el personal de salud, y también la articulación con socios estratégicos, que pueden ser las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuáles son las estrategias? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, inmunizaciones, maternidad e infancia, programas de adolescencia, salud escolar y atención primaria de salud. Los centros de atención primaria de salud son definitivamente imprescindibles. Por lo tanto, para ir terminando la presentación, lo que yo les quiero decir es que la inmunización en tiempos de pandemia ha caído. No tenemos los números, definitivamente. Veníamos muy bien hasta el 2019, pero ahora tenemos que reforzar el sistema de salud que está atosigado por el COVID y tratar de divulgar a través de sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales y de esfuerzo gubernamental que la vacunación debe continuar. Muchas gracias por haberme escuchado. Jacqueline, si hay preguntas. Hay una pregunta, a ver. Hay una pregunta que dice, en personas con patología por HPV, ¿qué conductas se realizan en la pareja para prevenir contagios o que sigue infectando? ¿Se coloca vacuna a la pareja supuestamente sana? ¿Se explica la posibilidad que tenga el HPV y que sea la causa de contagios? Lo que se hace con las parejas es una pregunta que surge habitualmente. Nosotros eventualmente empezamos viendo a todas las parejas y no llegamos a ninguna, digamos así, procedimiento médico que fuera veraz. Es decir, que ver a la pareja sistemáticamente es un error. Yo vería a la pareja que tiene posibilidades de tener enfermedades de transmisión sexual, y daría el panel de VDRL, HIV y hepatitis C. Ver a la pareja que tiene verrugas genitales, definitivamente. Y la pareja masculina, si es este el caso, debe ser evaluada por un dermatólogo, no por un urólogo. Los urólogos saben de próstata, saben de riñones, pero de HPV saben muy poco. Genial. La verdad, es un poco el concepto histórico de que el hombre es un portador sano, ¿no es cierto? Y que realmente hemos, por experiencia nuestra, los urólogos no ven las lesiones de HPV. No, los urólogos no se preocupan por las lesiones de HPV, por lo tanto, si vos me decís qué hacemos en la práctica, lo mandamos al dermatólogo. Al dermatólogo, genial. Exactamente. Bueno, y por ejemplo, en pacientes con antecedentes de patología de la boca, ¿no es cierto? Nosotros Sí. estamos trabajando un poco ahora con estomatología, porque ellos saben, digamos, biopsiar la boca, tanto el paladar como, digamos, atrás, la faringe. Entonces, trabajando con estomatología, estamos encontrando mucho HPV.
¿Sería conveniente también después de procedimientos quirúrgicos en la boca la vacunación, no? Definitivamente sí. Ya hay primeras publicaciones, no era el tema de hoy, que es la prevención del cáncer orofaringio por vacuna cuadrivalente, ya está instituido. ¿Sí? Así Perfecto. que, sin duda, en pacientes inmunosuprimidos o pacientes inmunosuprimidas, somos ginecólogos, nosotros los mandamos a la cátedra de estomatología de la Facultad de Odontología para que los vean. Y les hacen Perfecto. tratamiento, y lo que está en vía de desarrollo es un test, que probablemente sea un buche, para ver si hay HPV en la boca. Porque no te Genial. olvides que orofaringe es muy, muy difícil de diagnosticar. Sí. Y En nosotros lesiones no lo precursoras, hacemos. no estamos hablando de cáncer, ¿no? En lesiones precursoras. Sí. Dice un comentario de una doctora, colega, amiga, una de las causas de la disminución de la vacunación también se debe a la falta de concurrencia de los alumnos a las escuelas. Definitivamente, las escuelas juegan un rol primario en esto de la vacunación, no solo para las vacunas de VPH, sino para todas las vacunas. Es decir, que yo entiendo que el inicio de la actividad de las escuelas primarias va a reiniciar o resetear el mecanismo de vacunación de todas las vacunas. Genial. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna... Dice en personas... Ah, no, es la misma que ya te la hice. Bueno, estamos bastante colgados de tiempo, no hay más preguntas, así que en esa situación yo voy a dar por finalizada el webinar, Silvio. Estamos en contacto y Muy bien. no sé, algunas palabras finales, Luis. Yo simplemente agradecer, como siempre, la excelente exposición del doctor Tati, que tiene una destreza con todos estos temas realmente envidiable. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes en Tucumán, que saben que es una provincia que está en mi corazón, y aparte tener grandes amigos como Jacqueline y como Luis y otros en Tucumán siempre me hace estar de alguna forma conectado, y esperemos que probablemente el año que viene nos podamos ver personalmente. Claro que sí, Y a comer las todos ustedes mejores que se cuiden empanadas. muchísimo. Ah, perdón, hay una preguntita. Si se indica vacunación a la pareja de la paciente con HPV. Si está dentro del rango etario, sí, sería muy conveniente. Es decir, la vacuna ahora para los hombres en los Estados Unidos estaba autorizada hasta los 26 años y ahora se autorizó hasta los 45 años. No vacunaría a hombres mayores de 45 años. Genial. Bueno, muchas gracias, Silvio, y estamos en contacto. Muchas gracias por tu esfuerzo. Y bueno, ya nos vamos a encontrar personalmente, Dios mediante, que pase esta pandemia, ¿sí? Saludos Bueno, de muchas todos gracias los a todos. alumnos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias, hasta Jackie. luego. Feliz Muchas fin gracias de a ustedes. semana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Adiós. Un abrazo por Un abrazo. internet. Gracias. Gracias.